colédoco yeyunal también, ¿ah? La otra. Muy bien. ¿Y qué cosa es la colangitis esclerosante? Es una enfermedad en la cual va a haber inflamación de las vías biliares, ¿no? Del colédoco, del hepático común, de la rama derecha, izquierda o de sus subramas, de carácter autoinmune. No se sabe la causa, pero se ha demostrado que va a producirse por autoanticuerpos. ¿Ok? Esta colangitis esclerosante tiene carga hereditaria. Es más frecuente en pacientes que han tenido papá o mamá con esta enfermedad. Es más frecuente en hombres que en mujeres. El tratamiento en general es médico. Dosis altas de quimioterápicos o dosis altas de corticoides van a disminuir la progresión de esta enfermedad hacia la colangitis esclerosante total. El tratamiento, normalmente, si es que no responde al médico, es el tratamiento quirúrgico, que consiste en derivaciones biliodigestivas. Se busca una parte que no esté comprometida y ahí se anastomosa una asa intestinal. Normalmente se debe hacer una Iderrux en este caso. ¿Qué es lo que deben recordar? Lo principal de la colangitis esclerosante, que esta enfermedad va a predisponer al colangiocarcinoma o al cáncer de las vías biliares. ¿Okay? El cáncer de las vías biliares se llama colangiocarcinoma. Entonces, la colangitis esclerosante es una lesión premaligna. ¿Okay? Premaligna. Igual que para el cáncer de vesícula biliar eran los pólipos mayores a 1 centímetro, la vesícula en porcelana, la colangitis esclerosante es una lesión premaligna para el colangiocarcinoma. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 17 dice, el tumor más frecuente de la vía biliar es el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el apudoma, el leiomiosarcoma o el linfoma no Hodgkin. ¿Cuál será el tumor más frecuente de la vía biliar? ¿No? Si hablamos de la vía biliar, estamos hablando de la vía biliar principal y la vía biliar accesoria también, o sea, de la vesícula, del hepático común, del colédoco, etcétera, de toda la vía biliar, ¿no es cierto? ¿Cuál creen? Como en casi todo el tracto digestivo, ¿no es cierto? El tumor más frecuente es el adenocarcinoma, ¿ok? El adenocarcinoma. Tanto en la vesícula biliar como en el colédoco, ¿ah? Ojo. Muy bien. ¿Qué más vamos a hablar? Hemos hablado de la colangitis esclerosante, ¿no es cierto? La colangitis esclerosante es una enfermedad que es el cáncer de la vía biliar, ¿ok? Que va a predisponer, al cáncer de vía biliar. Ese cáncer de vía biliar se llama el colangiocarcinoma. Cuando el colangiocarcinoma está ubicado en la unión, acá, en la unión de los dos hepáticos, se le llama el tumor de Klatskin. ¿Okay? El tumor de Klatskin han preguntado varias veces en los exámenes de residentado. ¿Qué cosa es el tumor de Klatskin? Es el cáncer de la vía biliar que se ubica en la unión de los hepáticos derecho e izquierdo. ¿Okay? Ese es el tumor de Klatskin. Ahora, el tumor de Klatskin puede tener varios subtipos, ¿no? Si abarca la rama derecha, la rama izquierda, si abarca más de 2 centímetros de la carina hacia abajo, etc. Vamos a ver más adelante cómo se subdivide el tumor de Klatskin. ¿Por qué es importante el tumor de Klatskin? Porque cuando el cáncer de la vía biliar o el colangiocarcinoma, que es lo mismo, se ubica en esta zona, a nivel de la carina o de la unión de los dos hepáticos, su tratamiento es más difícil. ¿Por qué? Porque es más difícil lograr una anastomosis a las zonas residuales a la resección, ¿no es cierto? O sea, a las bocas anastomóticas del hepático derecho o hepático izquierdo, que si existiera un cáncer o un colangiocarcinoma en la parte inferior del colédoco. Se secciona y se hace solamente una derivación biliodigestiva, una Iderrux. Pero en el caso del tumor de Klatskin, el tratamiento se hace difícil, porque no hay dónde anastomosar. ¿Sí? Es muy difícil, hay veces, el tratamiento quirúrgico. La mayoría de colangiocarcinomas
van a ser adenocarcinomas también. El tumor de Klatskin puede tener varios tipos. El tipo 1 es aquel tumor que está debajo de la carina, ¿ok? Debajo de la carina, a menos de 2 centímetros de esta. El tipo 2 es el que está en la misma carina, en la misma unión de los dos hepáticos. El tipo 3 es cuando afecta el hepático derecho o el hepático izquierdo. Si afecta el derecho es 3A, si afecta el izquierdo es 3B. Y el tipo 4 es la afectación de la carina, el hepático común y los dos conductos hepáticos, ¿ok? Que es el de más difícil, del que es más difícil la reparación quirúrgica y es el que tiene más pobre pronóstico. El que tiene mejor pronóstico es el tumor tipo 1. Okay, entonces, ¿qué deben recordar del tumor de Klatskin? Que es el tumor o el colangiocarcinoma que va a estar localizado en la carina, ¿okay? O en la unión de los dos hepáticos. Muy bien. Esta es una pregunta que ha venido varias veces en los exámenes de recién dado. El tumor de Klatskin se localiza en la ampolla de Vater, debajo del conducto cístico, en la vía biliar distal, en la confluencia de los conductos hepáticos o en el colero. Habíamos dicho que estaba en la confluencia de los conductos hepáticos, ¿no es cierto? En la carina, ¿no es cierto? En la carina de la vía biliar. Muy bien. ¿Qué más debemos recordar? La vía biliar, la vesícula biliar, tiene una estrecha relación con lo que es el hígado, ¿no? El hígado, para su estudio y para su manejo quirúrgico, se ha dividido en segmentos, ¿no? Hace varios años, bueno, varias décadas, se hablaba solamente de la anatomía macroscópica del hígado, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, de acuerdo a la división con este ligamento, que es el ligamento falciforme. Lo que estaba a la derecha era el lóbulo derecho y lo que estaba a la izquierda era el lóbulo izquierdo. ¿Qué se hizo después? Se estudió la división y subdivisión de la vena porta. Esta vena porta, junto con la arteria hepática, tiene la misma distribución. La vena porta entra al hígado dividido en dos ramas, derecha e izquierda, igual que la arteria hepática. Ambas ramas se van a subdividir en una arteria derecha paramediana y lateral y una arteria izquierda paramediana y lateral, igual la vena porta. O sea, la vena porta es el espejo de la arteria hepática, ¿no? Se dividen igual. La misma disposición tienen las vías biliares, ¿ok? Entonces ustedes van a encontrar siempre juntas a una rama de la porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. Siempre van juntos. Gracias a esa distribución se ha podido individualizar los segmentos hepáticos, ¿ok? ¿Y por qué es importante recordar los segmentos hepáticos? Porque cuando se hace un abordaje al hígado quirúrgico, se tiene que hablar de segmentos. Un segmento es una unidad anátomo-funcional o anatómica y fisiológica del hígado. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden sacar un segmento y el resto del hígado va a seguir funcionando normal. Pueden sacar dos segmentos y el resto va a seguir funcionando normal, de acuerdo a la cantidad de parénquima que saquen. Entonces, esos segmentos, no se olviden, se dividen así gracias a la esquematización que se hizo en base a la división del sistema portal. Los segmentos van a ser enumerados del 1 al 8 en sentido antihorario. En la parte inferior, el segmento más posterior, esta es una vista inferior, esta es una vista anterior del hígado. En la parte inferior, el segmento más posterior que está pegado a la vena cava se llama el segmento 1. También se le denomina como el lóbulo caudado, ¿ok? El lóbulo caudado o el lóbulo de Spiegel es su otro nombre. Luego tenemos el segmento 2 y 3, que están hacia el lado izquierdo. Se les conoce como el sector lateral izquierdo. Luego tenemos el segmento 4, que está hacia adelante, delante del lóbulo caudado. Este segmento 4
se le llama el lóbulo cuadrado. ¿Ok? El caudado es el 1, ¿no es cierto? El 4 es el cuadrado. Tenemos luego el segmento 5, que es parte del sector paramediano derecho. Tenemos el 6 y el 7, que son las partes más laterales, y el segmento 8, que no se ve por la parte inferior, es un segmento superior, ¿ok? No se le ve en la parte inferior. Muy bien, entonces recuerden de la segmentación hepática que los segmentos hepáticos son unidades anátomo-fisiológicas o anátomo-funcionales y sirven para la resección hepática, tanto para la resección por algún tumor, alguna lesión o traumatismos, o incluso cuando se hacen trasplantes. Muchas veces se hace un trasplante, por ejemplo, de padre a hijo, madre a hija, es lo mismo, y se saca un segmento hepático y esos segmentos, o dos segmentos, y esos se van a instalar o se van a implantar en el donante, en el hijo. Entonces, por eso es que hay trasplante hepático con donante vivo, pues, ¿no? Gracias a la segmentación hepática. Muy bien, la pregunta 19 dice: el hígado normal puede tolerar dentro de límites de buena seguridad una resección de asta. O sea, ¿cuánto se puede sacar de segmentos o de parénquima hepático para que no, a estar seguros de que no haya complicaciones, que no haga el paciente una insuficiencia hepática después, ¿no es cierto? 95%, 75%, 55%, 35% o 15%. ¿Cuánto pueden sacar del hígado sin que se preocupen mucho por el tema de una insuficiencia hepática posterior? 95% no es, ¿no es cierto? Pues 5% de parénquima no le van a dejar. 15% tampoco, ¿no? Es el otro extremo. Les queda 75, 55, 35. ¿Cuál será? En un hígado normal, dice, un paciente con hígado normal, ¿no? Hasta 75% pueden sacar, ¿no? Sin problemas. Un hígado enfermo puede tolerar máximo 55% de resección, ¿ok? O sea, hígados que tienen problemas de cirrosis, problemas de fibrosis hepática, de antecedentes de insuficiencia. Como más, se puede sacar hasta el 55%, no más. Muy bien, vamos a hablar algo de lo que es el adenocarcinoma hepático o los tumores hepáticos. Dentro de los tumores hepáticos vamos a tener dos tipos. El adenocarcinoma primario, que es raro, no es una enfermedad común, y los tumores metastásicos. Los tumores metastásicos son los tumores más frecuentes que van a llegar al hígado. El adenocarcinoma hepático hay algunas características que deben recordar, abordando la parte quirúrgica, ¿no? Lo principal de este adenocarcinoma hepático que se va a dar o se va a producir en personas que tienen algún antecedente, principalmente hepatitis por virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, que van a predisponer al cáncer hepático. Pacientes que tienen antecedente de cirrosis van a predisponer a tener adenocarcinoma hepático. ¿Cuál es el tratamiento del adenocarcinoma hepático? Cuando se puede hacer el tratamiento quirúrgico es la resección segmentaria. De acuerdo a dónde esté localizado, se puede hacer la resección del segmento afecto o de 2 o 3 segmentos que estén alrededor. ¿Ok? Ahora, normalmente los tumores malignos del hígado, con mucha menos frecuencia, son primarios, como el adenocarcinoma hepático, que es el más frecuente de entre esos pocos que dan. Lo más frecuente dentro de los tumores malignos de hígado son las metástasis. De eso acuérdense, eso han preguntado varias veces, ¿no? Los tumores malignos más frecuentes del hígado son las metástasis. Y las metástasis en general son múltiples. No hay metástasis que sean un tumor único. Las metástasis, cuando llegan al hígado, normalmente van a llegar en varios implantes. 2, 3, 5 implantes. ¿Ok? Varios implantes. ¿Cómo se hace el seguimiento de un paciente que es tratado de un adenocarcinoma hepático? Mediante ecografía abdominal cada 6 meses, y eso es importante que recuerden, no les están hablando, ojo acá, de resonancia magnética, de tomografía,
sino de ecografía. El mejor examen auxiliar para diagnosticar lesiones en el hígado es la ecografía. Incluso cuando se opera metástasis hepáticas o tumores hepáticos, se hace la ecografía intraoperatoria y mediante esa evaluación se puede diagnosticar tumores pequeños, incluso hasta menores de 1 centímetro, y se puede hacer su resección. ¿Ok? Entonces la ecografía es el mejor examen para ver tumores hepáticos. El otro examen que se usa para el seguimiento de estos pacientes es la alfa-fetoproteína, ¿no? Es un marcador tumoral. Ustedes hacen la resección del tumor, le toman un dosaje previamente de alfa-fetoproteína y después en los futuros dosajes deben de ver que estos niveles de alfa-fetoproteína vayan disminuyendo. ¿Okay? Si en algún momento empiezan a aumentar o se disparan, se debe sospechar de que existe una recidiva del tumor o otros implantes. Estos son la presencia de algunas masas en el hígado, ¿no es cierto? Un adenocarcinoma, ¿no? Que es raro y generalmente se va a dar en un hígado que va a tener una apariencia enfermo, ¿no? Afectado por virus de la hepatitis de manera crónica. Es un hígado multinodular, tiene muchos nódulos. Y en estos pacientes también se debe descartar la presencia de algunos tumores que pueden llegar a ser múltiples y por frecuencia se debe pensar siempre en metástasis. Cuando existe un adenocarcinoma hepático, ¿no?, primario en el hígado, hay varias opciones de tratamiento. La resección hepática es el gold estándar en estos pacientes. El paciente que tiene cáncer de hígado y se detecta a tiempo, lo mejor es la resección de hígado. Los tumores menores de 5 centímetros y que se ubican en pacientes que tienen una función hepática normal, a pesar que pueden tener virus de la hepatitis B o C de manera crónica o estar entrando en una cirrosis, pero todavía están compensados, la mejor forma de tratamiento es la resección. Cuando ya no es posible hacer la resección por una insuficiencia hepática o que el hígado tiene poca reserva, lo que se hace es el trasplante hepático. El trasplante hepático, para hacerlo, tiene que haber una lesión menos de 5 centímetros de diámetro o no tener más de 3 lesiones. Y cada una de estas lesiones debe tener menos de 3 centímetros también. Si no existen estas condiciones, no se debe hacer trasplante hepático. Además, existen estas últimas 4 alternativas de tratamiento, que no han probado ser en ningún caso curativas, pero sí pueden coadyuvar, pueden mejorar algo la sobrevida. La quimioembolización, o sea, consiste en cateterizar un vaso, llegar hasta la zona del tumor y administrar el quimioterápico de frente, ¿no?, al mismo tumor. Radiofrecuencia consiste en llegar al tumor, al centro, y producir calor local mediante radiofrecuencia y producir la necrosis de este tumor. La alcoholización más o menos tiene el mismo sentido. Se localiza el tumor, se inyecta alcohol y se produce su necrosis. También existen algunas terapias sistémicas, ¿no?, con este medicamento, el sorafenib, que ha mostrado tener cierta utilidad y podría en un futuro ser el tratamiento coadyuvante de primera línea, pero hasta ahora no está aprobado. Pero probablemente este medicamento en algunos años van a tomarlo en cuenta y va a ser un tratamiento de coadyuvancia, o sea, asociado a la resección hepática o al trasplante hepático. Muy bien, la pregunta 20 dice: un hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico. Todos los factores descritos son indicativos de irresecabilidad, excepto afectación bilobar, afectación metastásica peritoneal, ictericia, ascitis o diámetro de la tumoración mayor a 2 centímetros. ¿En cuál de esas alternativas dirían ustedes se puede ser operado?
¿no? Dice, todos los factores descritos son indicativos de irresecabilidad, excepto. Afectación bilobar. ¿Será posible resecar o no si hay afectación bilobar? No, es un poco difícil, ¿no? Si hay los dos lóbulos están afectados, es difícil hacer una resección adecuada, ¿no? ¿Cómo van a resecar de ambos lados, ¿no? Es difícil, porque normalmente se hace con buenos márgenes de sección. Afectación metastásica peritoneal. O sea, si hay metástasis en el peritoneo, en el epíplon. No vale la pena resecar si van a dejar enfermedad, ¿no es cierto? Es un criterio de irresecabilidad. Ictericia. Cuando hay ictericia, hay dos cosas. Uno, es que el paciente, sin necesidad incluso de haberle hecho resección, ya tiene cierto grado de insuficiencia hepática, o el tumor está comprimiendo la vía biliar. En cualquiera de los dos casos, no es posible ya la resección. Si compromete la vía biliar, no se puede resecar. Si ese hígado ya está insuficiente, sin necesidad de hacer la resección, con la resección hará mucha mayor insuficiencia, ¿no? Ascitis, lo mismo, es el mismo concepto, ¿no? Si hay ascitis es porque ya hay insuficiencia hepática. El diámetro de la tumoración mayor de 2 centímetros es lo excepto, ¿no es cierto? Debe ser mayor a 5, ¿ok? Mayor a 5. Muy bien. La pregunta 21 dice, en la cirrosis hepática, ¿cuál sería la exploración inicial de elección entre las siguientes para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma? Niveles de fosfatasa alcalina, tomografía abdominal, gamografía hepática, ecografía abdominal o angiografía hepática. ¿Cuál será? Claro, pero si te dicen diámetro de tumoración mayor a 2 centímetros, tú tienes que extrapolarlo así. Si dice mayor de 2 centímetros y mide 3, ya no es resecable, o sea, te preguntan excepto. El corte es 5 centímetros, ¿no es cierto? El corte es 5 centímetros. Si es 5 centímetros, mayor a 5 centímetros, tú consideras que el paciente hasta 5 centímetros puede ser resecado. Cuando te ponen mayor a 2 centímetros, significa que ya no vas a resecar o vas a dejar de hacer resección a los pacientes que miden 3 centímetros, 2,5 o 4. Y esos pacientes sí deben ser resecados, ¿no? 5 centímetros es el corte. Mayor a 5, ya tienes que pensar en otros tipos de tratamiento, ¿no? Quimioembolización, radiofrecuencia. Pero si mide menos de 5 centímetros, este paciente sí debe ser resecado, ¿no? Diámetro de la tumoración mayor a 2 centímetros. O sea, mayor a 2 centímetros significa que los pacientes que miden 3, 4, hasta 5, no los vas a operar, ¿no? Con esta alternativa. Por eso dice excepto. Porque en el otro sí, afectación bilobar, cuando está afectado ambos lóbulos, ya no se puede hacer resección. Si hay afectación metastásica, también. Si hay ictericia, lo mismo. Si hay ascitis, igual. Pero el corte es 5 centímetros, no es 2 centímetros. Si te dijera acá diámetro de la tumoración mayor a 5 centímetros, ahí sí sería irresecable, pues, ¿no? Ya no es resecable. Pero te habla de mayor a 2 centímetros. Cuando dentro de la alternativa a ti te dan la opción de que, por ejemplo, hay alguna posibilidad de que algún paciente que tú puedas resecar, ya no lo vas a hacer, esa alternativa se transforma en falsa, pues. O sea, esto es falso. ¿Por qué? Porque el corte es 5 centímetros, ¿no? Por ahí tienes que verlo. Claro, si te vas al otro extremo, tu observación está bien, podrías decir, ya me dice más de 2 centímetros, pero si mide 10, ¿no es cierto? Pero lo que te están preguntando es mayor a 2 centímetros. O sea, si mide 3 o si mide 4, ese paciente sí debe ser resecado, ¿ya? Por ahí va la respuesta. O también, si quieren, por descarte, pues, ¿no? Afectación bilobar, irresecable. Si hay metástasis, es irresecable. Si hay ictericia o ascitis es porque hay insuficiencia hepática. Entonces la que les queda es esta nada más. Muy bien, la pregunta 21 dice, en la cirrosis hepática, ¿cuál sería la exploración inicial de elección entre las siguientes para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Dijimos, ¿no es cierto? Para el seguimiento, incluso en el intraoperatorio, ¿qué cosa se hace para ver si es que hay tumores pequeños?
la ecografía, pues, ¿no? La ecografía abdominal es el mejor método para diagnosticar de manera precoz tumores pequeños, ¿no? Tumores pequeños. Muy bien, la pregunta 22 dice, entre los tumores malignos localizados en el hígado, ¿cuál es el de mayor frecuencia? ¿No? Esta ha sido pregunta de residentado. Cáncer metastásico, carcinoma hepatocelular, cistoadenocarcinoma hepático, colangiocarcinoma o hepatoblastoma. ¿Cuál será? ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente del hígado? La metástasis, pues, ¿no? El cáncer metastásico, ¿no? Generalmente, ojo, es múltiple, de eso también deben acordarse. El cáncer metastásico es el más frecuente en el hígado y generalmente es múltiple. Vamos a hablar ahora de lo que es el páncreas, la patología del páncreas. En el páncreas vamos a ver la patología más frecuente es la pancreatitis, ¿no? Dentro de la pancreatitis, la aguda es mucho más frecuente que la pancreatitis crónica. Y también vamos a tocar algo de lo que es el cáncer de páncreas, ¿no? Que también pueden preguntar en los exámenes de residentado. Bien, primero vamos a hablar algo de lo que es la vascularización del páncreas, ¿no? ¿Cómo es la vascularización del páncreas? El páncreas, tienen que recordar ustedes que es un órgano retroperitoneal, ¿no? En su mayor parte, salvo en la parte de la cola que está adyacente al vaso. El páncreas va a tener ciertas partes, ¿no? Va a tener la cabeza del páncreas, que va a ser una unión con el duodeno. El duodeno y la cabeza del páncreas, como les dije antes en alguna otra clase, son inseparables. Quirúrgica y funcionalmente van unidas, anatómicamente van unidas. No se puede separar el marco duodenal de lo que es el páncreas. Luego tenemos el cuerpo, que se va a continuar con la cola hacia la parte posterior e izquierda. La vascularización del páncreas se da de acuerdo a qué parte del páncreas están irrigando. La cabeza del páncreas va a estar vascularizado por dos arcos, que son los arcos pancreático-duodenales. ¿Ok? Estos arcos van a salir de la arteria gastroduodenal hacia la parte superior y la arteria mesentérica superior en la parte inferior, y van a formar dos arcos, uno anterior y uno posterior. ¿Ok? Entonces, estos arcos pancreático-duodenales van a dar ramas al páncreas y ramas al duodeno. Por esa razón, esto no se puede dividir, estos dos órganos son inseparables. Lo mismo sucede con el drenaje venoso. La otra arteria importante que va a irrigar o va a vascularizar el páncreas es la arteria esplénica, ¿no? La arteria esplénica va a discurrir por el borde superior del cuerpo y la cola y va a dar vasos hacia la parte inferior de manera transversal, que se van a anastomosar en la parte inferior formando una arteria grande que va a vascularizar la parte inferior del cuerpo y la cola, ¿no? A esa arteria se le llama la pancreática magna. Okay. ¿Qué deben recordar ustedes de la vascularización del páncreas? Que la cabeza del páncreas junto con el duodeno tienen la vascularización compartida. Así también funcionalmente van a ser un órgano único. Y por esa razón, cuando se aborda enfermedades quirúrgicas a este nivel, el tratamiento es la resección, tanto del marco duodenal como de la cabeza del páncreas. ¿Ok? Si por ejemplo existe un tumor de cabeza de páncreas, un ampuloma, un tumor del colédoco distal, el tratamiento es la resección de la cabeza y el marco duodenal. ¿Ok? Como vamos a ver más adelante. Dentro del órgano páncreas vamos a tener un conducto. Un conducto que va a ser el conducto pancreático o el conductor de Wilson, ¿no? El conducto principal de la glándula, que va a desembocar junto con el colédoco en la ampolla de Vater, ¿ok? A nivel de la carúncula mayor. La carúncula mayor es un pliegue mucosa que está adyacente a la ampolla de Vater. Además existe otro conducto que es el conducto accesorio, ¿no? O el conducto de Santorini,
que va a desembocar cuando existe, cuando está presente, por encima de la ampolla de váter y la carúncula mayor. ¿Qué debemos recordar de pancreatitis? La pancreatitis es un tema que seguramente lo han visto en gastroenterología. Aquí vamos a ver principalmente cuándo interviene el tratamiento quirúrgico y algunos factores pronósticos que nos van a servir para saber cuándo pasar al paciente a sala de operación. La pancreatitis aguda se hace el diagnóstico mediante el dosaje de las enzimas, ¿no es cierto? La amilasa o la lipasa. Una amilasa mayor a 4 veces el valor normal hace el diagnóstico de pancreatitis. Una elevación de la lipasa de 4 o 5 veces también hace el diagnóstico de pancreatitis, asociado obviamente a la sintomatología clínica, ¿no es cierto? La clínica de pancreatitis con enzimas elevadas hace el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento de la pancreatitis? El tratamiento, ojo, es médico. Siempre es tratamiento médico. La cirugía se reserva solamente para algunos casos. La etiología de la pancreatitis, en su mayor parte, va a ser cálculos vesiculares. En nuestro medio, la principal causa de pancreatitis es la pancreatitis biliar. La segunda causa es la pancreatitis alcohólica. Y finalmente tenemos la pancreatitis viral, pero más frecuente de lejos es la pancreatitis de origen biliar, la pancreatitis aguda biliar. Ok, entonces, si ustedes tienen un cuadro de pancreatitis aguda, tienen que saber el tratamiento. El tratamiento es médico, principalmente reposo gástrico, nada por vía oral, soporte, hidratación, calmar el dolor y dar soporte nutricional. ¿Okay? Ese es el tratamiento de la pancreatitis aguda, hasta esperar que baje la inflamación. Si eventualmente tiene criterios de infección o se objetiva la infección mediante la punción, la aspiración y el cultivo de la secreción del páncreas o de alguna colección pancreática, en ese caso recién se da el tratamiento antibiótico. Y si no responde a este tratamiento antibiótico, recién se empieza a hablar de cirugía. O sea, la cirugía está reservada principalmente para infecciones que no responden al tratamiento médico, al tratamiento antibiótico. ¿Ok? Pacientes que tienen pancreatitis aguda severa pasan a la unidad de cuidados intensivos, normalmente ahí se manejan este tipo de pacientes, y a pesar de todo el soporte de órganos que se le da, el paciente no está mejorando, puede ser porque haya una infección oculta. En estos casos también se puede hacer la cirugía de rescate. ¿Ok? Además, en algunos casos que haya malformaciones asociadas de la vía biliar. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Consiste en hacer solamente necrosectomía y dejar drenajes. ¿Ok? O sea, sacar la parte necrosada y hacer un lavado y después dejar el drenaje, ¿no? Hay varios tipos de técnicas quirúrgicas para esto, pero el concepto no se deben olvidar. Es necrosectomía, lavado y drenaje. Por cualquiera de las técnicas, eso es lo que se hace. En el caso de que haya pancreatitis crónica, es porque el páncreas ha tenido inflamaciones a repetición. Al tener inflamaciones a repetición, lo que va a haber es que el conducto de Wilson se va a dilatar. ¿Okay? Va a estar dilatado, va a verse a manera de un rosario. En esos casos, el tratamiento también es médico. ¿Okay? Analgesia, dieta, suplementos enzimáticos para mejorar la digestión. En caso de no mejorar los síntomas, se puede plantear una cirugía. Y la cirugía consiste en hacer una anastomosis entre este conducto pancreático que está dilatado y un asa intestinal. ¿Por qué? La secreción pancreática en la pancreatitis crónica por lo general no va a llegar hasta la ampolla de váter por la obstrucción parcelar del conducto. Entonces se hace una incisión longitudinal y ahí se anastomosa
un ase intestinal, ¿no? A esa cirugía se llama la cirugía de puesto. Vamos a ver más adelante qué cosas son o cómo se hacen esas cirugías. Pero ¿qué deben recordar ustedes del tratamiento quirúrgico de la pancreatitis? Que normalmente es la segunda opción. Siempre la primera es el tratamiento médico, ¿ok? El tratamiento médico.